Buenas noches, otro viernes más que estamos aquí para compartir la palabra y que el Espíritu Santo esté presente en todo lo que se comparta para que sea de bendición para la persona que comparte y para todos los que verán este video. Bueno, vamos a compartir un tema que tocamos hoy, esta semana, mejor dicho, en la iglesia y que habla del dolor, digiriendo el dolor. Bueno, todos pasamos por etapas difíciles. Ya varias veces hemos hablado de que muchas pueden ser consecuencias de nuestros actos pasados, de errores que cometimos, de pecados del pasado y otras pruebas u otros tiempos de tormenta, otros tiempos difíciles pueden deberse a que es la voluntad de Dios pulir nuestro carácter, prepararnos para algo que Él quiere que hagamos. Y entonces, tal como decía Jesús, en esta vida tendréis aflicciones, definitivamente no nos salvaremos de tener momentos difíciles en nuestra vida. Ahora, ¿cómo afrontar, cómo ver, cómo enfocarnos en esos momentos difíciles? Esa es la diferencia que le podemos dar a estos tiempos. Uno, afrontarlos lejos de Dios y nuestras propias fuerzas, u otro, afrontarlos con nuestro amado Dios y agarrados de sus manos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algunas facetas de lo que es el dolor, el dolor que nos produce estas pruebas, que estas pruebas usualmente pueden causar cambios de escenario, y los cambios de escenario hacen que la realidad tal como la conocíamos hasta el momento en que se producen esos eventos, la llamada de un hospital diciendo que alguno de nuestros parientes ha tenido un accidente, la llamada de alguien diciendo que ya no quiere estar con nosotros, la llamada el aviso de un hijo para los que tenemos hijos mayores, que ya no quieren estar bajo el amparo de uno, quieren independizarse. Hay esos momentos que llegan muchas veces de sorpresa y llegan para provocarnos dolor, que nos provocan tristeza. Pero vamos viendo algunos puntos de vista que nos da la palabra para este tema del dolor. Uno es Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Sabemos que Job en la Biblia era un hombre próspero al que, eh, porque Dios lo permitió, le empezaron a ocurrir muchas cosas malas. Pierde sus hijos, pierde toda su fortuna, era un hombre millonario, pierde todo, inclusive él también se enferma. Por supuesto que pasa por todas las etapas que una persona que siente dolor, que siente una pérdida, pasa por todas las etapas. Pero dentro de todo ese tiempo de dificultad, Job escribe y dice algunas cosas que son importantes. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Esto está hablando de un árbol que es podado. Y aunque es un proceso un poco traumático que le corten las ramas, como vemos en los árboles que tenemos en la ciudad, sabemos que ese árbol va a retoñar y de repente va a retomar con un verdor más exuberante que el de antes. Y lo mismo somos los seres humanos.
tenemos que entender, no es fácil estar en tiempos de dolor. No es fácil estar en tiempos de prueba, no es fácil esos tiempos de escasez económica en la que uno no tiene trabajo, de la salud deteriorada, pero debemos entender que ya sea, como decíamos, por consecuencias de nuestros actos o porque Dios quiere pulir nuestro carácter, esas pruebas serán como ese podado del árbol. Sacará lo mejor de nosotros. Tenemos que estar conscientes que un día retoñaremos y que nuestros nuevos frutos no faltarán y que serán mejores que los anteriores porque el dolor siempre saca una mejor versión posteriormente, siempre y cuando sepamos afrontar ese tiempo de dolor. Estamos en este tiempo, y puse este apunte porque estamos en una sociedad en la que todo el mundo quisiera evitar el dolor. Es más, a nadie le gusta mostrar el dolor, nadie postea fotografías en el Facebook estando internado. Bueno, tal vez alguna que otra persona sí, pero la mayor parte de la gente lo que quiere es mostrar una vida feliz, una vida de lindas experiencias. Y pareciera que hemos tratado de autoconvencernos de que la vida tiene que ser perfecta. Y más estas nuevas generaciones, esta nueva generación, la generación de cristal, donde casi están exentos de carencias, están exentos de vivir conflictos sociales grandes, como por ejemplo, mis padres vivieron la época de las dictaduras, o tal vez antes de eso, generaciones que vivieron la guerra y que vieron cómo su realidad se veía afectada día a día por agentes externos, pero pese a eso supieron salir adelante, pese a eso supieron manejar el dolor y eran generaciones que definitivamente manejaban las situaciones difíciles de mejor manera. Eclesiastés 7:3 al 4 dice: Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Definitivamente el que anda de juerga en juerga, el que no sufre nada en su vida, no sufre carencias, tiene siempre todo lo que quiere, no sabe lo que es hacer esfuerzos. Veo yo aquí, por ejemplo, yo trabajo en el campo y veo a los niños caminar grandes distancias en, por vías que ni siquiera están empedradas ni asfaltadas, donde pasan los autos y los llenan de polvo. Sin embargo, nuestros hijos tienen todo lo que necesitan en la ciudad, no saben de caminar, algunos ni siquiera minibús quieren tomar. Entonces, lo que dice este versículo es que el corazón del sabio está en la casa del luto. O sea, las personas menos conflictivas son las que más han sufrido en la vida. Una persona que ha tenido cáncer no va a estar discutiendo con otra por cosas sin importancia. Una persona que ha pasado hambre no va a estar quejándose de la comida.
Eso quiere decir esto, que el que ha pasado momentos difíciles tiene el corazón ya procesado, no ocupándose de cosas insensatas, mas el que ha estado en pura fiesta, y aunque no sea fiesta, pero el que ha estado solo en momentos fáciles en la vida donde nada le ha costado, definitivamente no sabe valorar nada, donde hacer cola para recibir un beneficio le parece lo peor del mundo. Entonces la Biblia dice, no se sientan mal de que el dolor toque a sus puertas, porque del dolor ustedes saldrán siendo personas más sabias de lo que eran antes. Aquí tengo algunos apuntes que dicen, los tiempos de dolor ayudan a formar el carácter, ayudan a quitar el orgullo, ayudan a quitar la vanidad, hacen de las personas personas más humildes. El cambio de estación produce cambios. ¿A qué se refiere esto? Y el cambio produce pérdidas. Cuando se muere un ser querido, nunca más, yo me acuerdo cuando falleció mi mamá, nunca más, y cuando falleció también mi papá, nunca más las cosas iban a ser igual. Y por supuesto se trataba de una pérdida evidente. Pero no solo esos cambios producen pérdidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno decide seguir a Cristo? Y la gente que está a tu alrededor, no. Amigos, por ejemplo. Entonces, si tu decisión de seguir a Cristo es real, entonces seguramente eso va a producir pérdidas, y no porque tú lo quieras, porque la siguiente vez que te inviten a farrear o que te inviten a hacer cosas inadecuadas y que tú no quieras participar, automáticamente esas personas se van a alejar de ti. Cuando piensen que tu modo de ser ahora es de un fanático, porque ahora dices que amas a Dios, porque ahora tienes una relación con Dios, va a haber gente que va a tomar distancia y se producirán pérdidas. Y con la pérdida despedidas, lo cual no significa que uno deje de amar a esas personas. Pero en tu camino estarán a tu lado las personas que tienen el mismo propósito que tú en la vida. En la universidad, ¿cuántas veces vi amigos, buenos amigos, pero uno decidió que era hora de madurar y comenzar a ser responsable en la universidad? Entonces comenzó a avanzar, a aprobar sus materias. Y habían los que decidieron que querían seguir en la pachanga, que querían seguir tal vez en un modo de vida más relajada, y ellos empezaban a quedarse. Se produce la pérdida. Aquí vuelvo a reiterar que la fiesta, más que la fiesta, porque aquí pareciera que solo los que tienen fiesta son los, los que son insensatos. Y no es así. O sea, significa que los tiempos fáciles no enseñan casi nada, porque cualquiera puede estar en el tiempo fácil. Los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, esos son los que enseñan.
El cambio hará que perdamos personas que no van a caminar con nosotros. Eso ya lo hemos hablado. Y eso, hablando de estudios, hablando de principios morales, hablando de seguir a Dios, porque nosotros cambiamos y otras personas no querrán cambiar. Y tomaremos direcciones diferentes. Lamentablemente, muchas veces serán personas que de repente amamos con todo nuestro corazón, pero que aunque hablemos una y otra vez, no quieran entender y quieran seguir un camino que por no ser arrogantes y decir equivocado, porque ¿quién es el que tiene la razón? Bueno, el único modo en que puedes evaluar algo es a través de la luz de la palabra, no de los criterios que uno tenga, ¿no? Entonces estas personas se alejarán. Y bueno, vienen las etapas del dolor, que iremos viendo versículos luego, pero decidí copiar este gráfico porque el dolor viene primero con una negación, ¿no? Y veremos eso ya a la luz de la palabra, cómo tendremos que afrontarlo. La negación no siempre es pensar, leí, no siempre es pensar que ese evento triste no ocurrió, sino que a veces uno se niega a pensar en la importancia que tiene la pérdida o el hecho de que esa pérdida será definitiva. Por ejemplo, a veces perdemos a una persona, podemos perder una pareja, podemos perder hasta los hijos, y no estoy hablando solamente de que fallezcan, sino que definitivamente no quieran seguir un camino al lado de nosotros. Primero nos negamos a aceptar que eso sea una realidad y nos negamos muchas veces a pensar que eso sea permanente. Pero de repente una vez se produzca la despedida, tal vez nunca más va a haber un reencuentro. Y no digo a no juntarse, no hablar, pero a que esas dos vidas ya no sean en común, sino que como cualquier otra persona nos veamos de tiempo en tiempo solo para saber cómo estamos y obviamente bendecir la vida del otro, desearle lo mejor. Después de la negación viene esta etapa de la ira y bueno, aquí lo ponen la negación, uno tiene energía todavía y como que tiene un poco más de energía debido a que, me imagino, hace el esfuerzo de pensar que esto no ha ocurrido o que no es permanente. Luego viene la etapa de la ira, de la ofuscación, de la frustración, en la que uno se siente frustrado, enojado, busca echar la culpa a otras personas o a sí mismo de lo que ocurrió, de la pérdida que ocurrió. Y hace intentos psicológicos, naturales, pero inútiles, de pensar que las cosas van a seguir antes, igual que antes de lo que ocurrió, antes de lo ocurrido. Luego viene la etapa de la negociación, muy interesante, por cierto, yo no sabía todo esto. Viene la etapa de la negociación en la que uno trata todavía de luchar para que las cosas se mantengan antes igual de lo ocurrido. Sin embargo, sin resultados.
pero uno quiere pensar que habrá resultados. Y leía que en el caso de las personas que tienen un diagnóstico eh, de una enfermedad terminal, tratan de buscar otras opiniones, segundas opiniones, terceras opiniones, quién sabe, esperando que alguien les diga que no es cierto, que las personas que terminaron una relación o a las que le terminaron hacen un intento inútil diciendo yo voy a recuperar mi matrimonio, mi pareja, cambiando de actitud. Y no está mal eso, ¿no? O sea, el tratar de corregir los errores, el cambiar la actitud. Pero habrá momentos en que de repente la otra persona definitivamente no quiera y será algo, todos esos intentos serán inútiles. Y al final viene la depresión. Bueno, no al final. Como cuarta etapa, la depresión es un momento en el que finalmente uno acepta que lo que ocurrió es definitivo, que el evento que ocurrió ha cambiado nuestras vidas para siempre. Y entramos en una etapa de tristeza, de aislamiento social, de falta de motivación, en la que, como dice esto, no tenemos nada de energía. Y luego viene una etapa de aceptación, en la que entendemos que lo que sucedió son cosas que suceden en esta vida. ¿Y ahora qué tiene que ver todo esto con la palabra? Que todas estas etapas las podemos afrontar a la luz de la palabra. Cuando Dios, Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. La negación de que a nosotros nos pueda estar pasando eso, definitivamente la podemos entender a través de lo que dice eso, de lo que Jesús nos dice. La aceptación también, porque una vez entendemos que en este mundo tendremos aflicciones, aceptamos lo que está pasando, porque Dios así lo ha permitido, porque esto está buscando algo en nuestras vidas, porque después de que venga la aceptación, seguramente aprenderemos a vivir de otro modo. Y decía este artículo que en el caso de personas con enfermedades terminales viene una etapa de reflexión. Definitivamente esta aceptación es mucho más fácil sabiendo, conociendo las promesas de Dios. Una promesa que dice que la escucho, que la leo en mis devocionales, es que no hay nada de lo que podamos sufrir en este mundo que sea más grande de la gloria que viviremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. La ira la sobrellevaremos de mejor manera, entendiendo que muchas de estas cosas pasan porque la voluntad de Dios ha sido así. De repente, si perdemos el trabajo, es porque tal vez estábamos muy concentrados en lo que era solo el dinero.
Desde mi punto de vista es, esta etapa de la negociación es la más difícil, ¿no? Ahí tendremos que pedir orientación a nuestro Dios, porque dijimos que esta etapa de la negociación es cuando uno todavía lucha pensando que el mundo no ha cambiado, que nuestra realidad no ha cambiado, que lo que se ha perdido va a volver, y lucha con medidas que ya no van a tener resultados. Ahí tendremos que pedir a Dios sabiduría, orar, orar y orar para entender cuándo es el momento en que tenemos que dejar ir de nuestro corazón, porque físicamente tal vez ya se han ido estas cosas o estas personas que hemos perdido. Pero ¿cuándo vamos a dejar de sufrir? ¿Cuándo vamos a dejar de culparnos? Si ya hemos pedido perdón a Dios por algún error que hemos cometido, Dios ya nos ha perdonado, pero habrán cosas que definitivamente no se recuperarán. Todos conocemos la historia del rey David. Bueno, no sé si todos, pero es bastante conocida. El rey David tuvo una relación adúltera. Gracias a esa relación adúltera, Dios le dijo que lo perdonaba y que lo iba a bendecir en su vida, que iba a hacer su vida próspera. Y así lo hizo hasta el final del día. Pero lamentablemente iban a morir muchos de sus hijos como consecuencia de su pecado. Y así sucedió. Muchos de sus hijos murieron. Ya me imagino a David pasando una y otra vez por estas etapas, pero no podía estancarse, no podía quedarse, echarse a morir, porque aparte tenía un propósito, su vida tenía un propósito para Dios. Iba a ser el rey, uno de los reyes más importantes del pueblo judío, del pueblo israelita. Si no me equivoco, a David se le murieron 3 hijos y una de sus hijas fue violada. Seguro pasó una y otra vez por esto, pero de la mano de Dios salió una y otra vez de esto. No se estancó ni en la negociación, ni en la depresión. Salió adelante y tal vez a algunos nos hace falta atravesar esto y pedirle a Dios que nos ayude a atravesar esto y no estancarnos en ninguna de estas cosas. Job, una vez más, leemos a Job que dice Job 23:17, Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No,
antes él me atendería. O sea, dice, ¿él contendería conmigo? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Job está en una etapa depresiva aquí, después de haber caído enfermo, después de que se le murieron sus hijos, después de que perdió toda su fortuna. Pero no deja de pensar en Dios ni un solo momento. Y dice, ojalá supiera dónde puedo encontrarlo para irle a hablar. Pero también muestra desesperación porque no se da cuenta que Dios está al lado de él en todo lado y en todo tiempo. Pero qué difícil es sentir eso cuando uno está con problemas, cuando uno está con dolores. Es muy difícil alabar. Como ya hemos dicho, después de la negación viene la ira. Lo que se dice es que la ira es muchas veces ese sentimiento que nos cambia para siempre. Esa frustración, ese echar la culpa, el decir si te fueron infiel, nunca más creeré en nadie. Si tu padre te abandonó, decir nada tiene sentido en esta vida, no puedo confiar en nadie. Salmos 42, 5 al 6 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Eso es lo que quiero subrayar de todos estos versículos. David está diciéndole, mi alma está abatida, pero me acordaré de ti. Ese es un modo, acordarnos de Dios, alabar aunque no haya ganas, orar aunque no haya ganas, para pedir fortaleza. El dolor es un despertar espiritual. Y definitivamente yo, por lo menos, yo lo sé, porque al haber pasado momentos difíciles en varios aspectos, eso fue abriendo mi corazón a Dios. Antes de eso, no solo pensaba en Dios, no solo no pensaba en Dios, sino que abiertamente iba en contra de todo lo que Él enseñaba, de todo lo que nuestro amado Jesús nos enseña. El dolor, aquí hay un apunte, los líderes tienen un alcance más alto cuanto más aumente su umbral de dolor, lo cual no significa endurecer nuestro corazón, significa aumentar el umbral del dolor, pero sin dejar de sentir amor, sin dejar de sentir compasión, sin dejar de sentir empatía por los demás. Una vez que pasamos la negociación, llegamos a la depresión y empezamos a subir en lo de la aceptación, es bueno hacer una lista de lo que se perdió, tener el duelo de lo que se perdió, pero ya dejarlo atrás. Job perdió todo,
Y al final, porque siguió siendo un hombre fiel a Dios en medio de la pérdida, Jehová otra vez lo bendijo y le dio el doble, creo, de todo. Habrán cosas que nunca entenderemos, y como decíamos, y otras que sí, porque diremos, bueno, yo me merezco esto porque son las consecuencias de mis actos, pero habrán otras cosas que no entenderemos, que no tendrán respuestas, pero Dios nos dará el consuelo. Dios nos dará el consuelo para poder continuar, porque Él sabe por qué nos está formando con ese dolor o con esa prueba. Y dámosle al Espíritu Santo que haga nuestro corazón sensible, Señor. Que podamos encarar el tema del dolor con gozo en nuestro corazón. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso le dice después de haber sufrido todas esas calamidades. Y eso le dice a Jehová, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es lo que les decía. Antes escuchamos en este país, todo el mundo dice que cree en Dios. Todo el mundo dice, pero lo escuchamos de oídas, pero no vemos su rostro en lo que nos habla cada día, en lo que pone en nuestros corazones. Bueno, como siempre, buscamos en nuestro corazón una aplicación a todo esto. Estamos pasando, analicemos, oremos, hagamos un análisis de si estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Si es así, ¿cómo estamos atravesando esta etapa? ¿La estamos atravesando de la mano de Dios? ¿O estamos queriendo afrontar esto en nuestras fuerzas, luchando como en la etapa de negociación, haciendo cosas que ya para el resto del mundo no van a traer resultado, pero que nosotros pensamos que sí? De repente estamos luchando contra el proceso de Dios que tiene Dios preparado para nosotros o para alguien en nuestra familia. El pastor Dante Gebel decía en una oportunidad que si nosotros le llevamos al hijo pródigo comida cada vez al chiquero, porque se acuerdan, el hijo pródigo terminó trabajando dando comida a los cerdos, porque había gastado toda su fortuna. Pastor Dante Gebel decía que si nosotros siempre le llevamos a nuestros hijos, al hijo pródigo, la comida hasta el chiquero, lo único que lograremos es que su proceso de maduración se alargue, más que alargarse, que se postere. Y en vez de ocurrir hoy, ocurra de 5 años, o lamentablemente tenga que ocurrir cuando nosotros ya no estemos presentes en este mundo. Sentimos que nuestra vida está estancada, que los problemas no pasan. Entonces hacemos un llamado a aceptar los designios de Dios con fe y gozo en nuestro corazón, aceptarlos y transitarlos y transitarlos de la mano de Dios. Si estamos en medio de un dolor, busquemos, tratemos en oración, pidamos en oración al Señor que nos enseñe qué estamos,
¿Qué es lo que Él quiere de este periodo de dolor? ¿Qué está buscando pulir de nuestro carácter? O de repente, ¿qué otras oportunidades nos está dando en este periodo de dolor, de pérdida? Bueno, y finalmente hacemos el llamado más importante que siempre hacemos, y es a todas las personas ateas, que son muy pocas en nuestro país, y a todas estas personas que creen y lo dicen, yo creo en Dios, pero que acepten a Jesús en su corazón, que hagan la oración o las palabras parecidas a las que hizo el buen ladrón cuando iba a ser crucificado, que estando ahí crucificado al lado de Jesús, le dice, lo reconoce como su Salvador y le dice, Padre, ahora que estés en tu reino, llévame contigo. Y Jesús no espera ni un segundo y le responde, Señor, te damos gracias por este tema que hemos podido compartir. Te pedimos que obres en nuestros corazones para que podamos dejar atrás lo que sea necesario, oh, Señor, para que aprendamos a afrontar todas las etapas del dolor agarrados de tu mano, todas las etapas. Eh, Te pedimos que nunca nos desampares, amado Rey, y te pedimos por la salvación de todas las personas que oyen este video. Todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre, invitamos a este tema, se lo comparte en una célula que es un grupo pequeño de varones o de mujercitas. Se, l- Se les invita a que sean parte de una célula en la iglesia Alcanzando las Naciones, que es en la iglesia a la que yo asisto. En la iglesia estarán felices de que tú llenes este formulario que estará al final de este video. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.